Perfecto. No, les decía hace un ratito que me quedé pensando en la clase de ayer y subí a la plataforma una hojita donde están los textos, digamos, sería una suerte de selección de páginas como recomendadas para la lectura de esta parte más del análisis de política. A ver si ahí se ve bien. Entonces, en el caso de Fontaine, que tiene mucha información, yo les seleccioné más bien páginas que focalizan en los temas que fuimos viendo. Por ejemplo, este caso de las políticas públicas como objeto de estudio, toda esta discusión, el tema del ciclo de las políticas, el tema de las transformaciones del rol del Estado, y en los textos de sociología de la acción pública y las políticas públicas de las Cum Legale de Muller, también los capítulos. Digo, si ustedes los leen en este orden, en cierta manera es como una suerte de aproximación a este tema, por lo menos los principales referentes teóricos. ¿Mm? Esto está subido ya en la plataforma, aquí abajo del link de Zoom, dice textos recomendados, herramientas conceptuales. Y ya que estamos en la plataforma, les consulto que me parece, no sé si algunos lo habían podido bajar. El PowerPoint que yo estoy trabajando de herramientas conceptuales está acá, pero desearía chequear con ustedes, como acá en la pantalla que yo tengo los que están visualizados y los que no. Ahí tomémonos unos minutitos para chequear si están todos los Power. Por ejemplo, en el caso de las clases que estuvimos viendo, de herramientas conceptuales. Esto de formas de gobierno y regulación lo vamos a ver más adelante. Lo de la conformación del sistema educativo, se lo vio en la primera clase, el PowerPoint de peronismo, pero desearía chequear que esto que yo estoy visualizando es lo que ustedes también están visualizando. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Sí, profe, lo visualizamos igual, de esa sí, forma. sí, es lo mismo. Perfecto. Sí, se ve igual. Bueno. Muy bien, entonces me quedo tranquilo. Si falta alguno o alguno no está, me van avisando. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces les comento cuál es la idea de trabajar hoy. Algo había comentado. Vamos a tratar de, digamos, tratar de utilizar estas herramientas conceptuales que fuimos viendo para el análisis de política, ya más aplicado al campo educativo. Y en ese sentido, ustedes también en la bibliografía tienen un texto de Carlos Acuña, que ese trabajo es más bien una guía para el análisis de sistemas educativos. Entonces, lo que vamos a trabajar es una parte de ese documento que, esperen un cachito, vamos a compartir pantalla, acá. ¿Lo alcanza a visualizar? Sí, perfecto. Bueno, les cuento un poco de ese documento. Ustedes lo tienen completo, pero vamos a trabajar específicamente. Ese documento intenta hacer una guía para la evaluación de sistemas educativos. Esto lo utilizó en su momento la consultora que tenía Gustavo Yáñez y que hizo, sobre todo entre el 2010 y 2012, una serie de evaluaciones
de sistemas educativos como el de México, como el de Colombia, y utilizó este esquema. Por eso digo, más allá de que nosotros solamente trabajemos la cuestión del gobierno, es un material interesante porque ayuda a ordenar, si se quiere, digamos, las grandes variables, las variables macro de un sistema educativo. El esquema que utiliza Acuña es pensar a los sistemas educativos como un conjunto de subsistemas. En el análisis de él parte de la idea de que uno de los subsistemas es el gobierno, un segundo subsistema es el del financiamiento, un tercer subsistema es de evaluación y de información, un cuarto sistema de los sistemas de recursos humanos y provisión de servicios, y un quinto de currículum. Ciertamente podríamos discutir si la noción de sistema al financiamiento, pero más que pensarlos como sistemas, pensémoslo como si fuera grandes dimensiones los sistemas educativos. En este sentido me pareció interesante el esquema que él utiliza para analizar lo que denomina el sistema de gobierno. Y es este, si ustedes quieren, el cuadro que me interesa más bien comentarles, analizar, porque es lo que en este cuadro permite, en cierta manera, es agrupar los distintos actores, caracterizar los recursos que manejan y sobre todo tratar de hacer una suerte de síntesis de cuáles son las ideas que pueden regular digamos, los comportamientos de esos actores. En el esquema de Acuña, digamos de que este subsistema de gobierno podemos verlo a su vez alrededor de las relaciones intersectoriales que tiene el Poder Ejecutivo, en nuestro caso sería el Ministerio de Educación, con otros actores o con otras instancias del aparato estatal. En este sentido, él señala como uno de los clásicos de las tensiones digamos, de los ministerios de educación, la relación con el Ministerio de Economía por las cuestiones de financiamiento. En este sentido, digamos, recorta precisamente esas dinámicas al interior del Poder Ejecutivo, en el conflicto que tienen las distintas reparticiones. Ese sería como una primera dimensión. También podemos pensarlo en términos de los vínculos del Ministerio de Educación con otros ministerios, no solamente con el de Economía, sino en función de problemáticas puntuales. Por ejemplo, las relaciones de educación y salud, las relaciones entre infraestructura y educación. Digamos que en ese sentido, digamos, esta es, no por ser una variable obvia, no deja de tener su especificidad. En este argumento de Acuña dice, bueno, en buena medida las capacidades y recursos que tienen estos actores, bueno, remiten por un lado a la cuestión financiera, pero sobre todo a la capacidad de presión. Dicho de otra manera, buena parte de la viabilidad de las políticas educativas tiene que ver con esta capacidad que tienen sobre todo los ministros de educación de ampliar los márgenes y recursos para manejar. Esto sobre todo en tiempos de crisis, ¿no? En el sentido que todos los ministerios están pujando por mayores recursos. Bueno, un elemento central es precisamente cómo juegan los ministros de educación en esta capacidad de generar recursos, de captar recursos, mejor dicho. En cuanto a las ideas, bueno, acá también hay otra caracterización que es bien clásica, ¿no? Digamos que en el caso de los ministerios, en el caso de ministerios de educación, siempre la racionalidad tiene un carácter incremental. ¿En qué sentido? Bueno, porque desde el personal docente
que es un tipo de gasto que tiende a crecer por las cuestiones de previsionales, por las cuestiones de antigüedad, porque en general, digamos, el número del personal a veces tiende a aumentar. Digo que esa racionalidad está más puesto en lo que podríamos llamar una lógica social versus la dinámica en términos de racionalidad de los ministerios de economía, que tiene más bien una racionalidad de ajustar y contrabalancear los distintos ingresos y gastos del Estado. ¿Mm? Parece también una cuestión obvia, pero buena parte de la discusión en términos de la importancia de la educación pasa precisamente por cómo se compatibilizan estas racionalidades. Digamos que este es un punto de conflicto, de tensión permanente al interior del Estado. Un segundo nivel que señala Acuña para pensar es la relación entre los ministerios de educación o el Poder Ejecutivo con las distintas jurisdicciones. En este sentido, digamos que en el caso de los países federales tiende a ser más compleja la definición de las políticas por esta relación entre la nación y las provincias, o entre las provincias y los municipios, ¿no? Digamos que acá hay toda una cuestión que pasa no solamente por los marcos regulatorios, sino también por las relaciones que se establecen y las, vamos a llamar, funciones que retienen cada uno de estos ámbitos. Ayer lo conversamos muy por arriba, poniendo el ejemplo de la distinta característica que tiene el federalismo en el caso de México, en el caso de Brasil y en el caso de Argentina. ¿Mm? En este sentido, digamos de que en Argentina la relación de la nación respecto de las provincias ha sido históricamente una relación, digamos, en el cual el Estado Nacional tiene una fuerte presencia en la definición de las políticas provinciales. Pese a que desde el punto de vista de las leyes de la Constitución y las leyes específicas, las provincias tienen márgenes de autonomía muy fuertes. Distinto es, decíamos, el tipo de federalismo del caso de Brasil, en el que efectivamente sí los estados federados tienen mayores márgenes de autonomía, y que la intervención del Estado federal es mucho más puntual, mucho más capilar que en el caso de Argentina. En el caso de la relación de las provincias con los municipios, también es bien diferente a nivel de los países, e incluso también a nivel de las provincias. Creo que en algún momento lo señalé, digamos que existen en la Argentina dos grandes formas de organizar los ministerios de educación. Uno es alrededor de consejos provinciales de educación, que esto es órganos que... Sí, sí, Ana. Perdón, profe, hay una compañera para entrar. Muy bien. Ay, muy bien, muy bien. Perdón, espere un cachito que vamos a salir. Ah, acá está. Admitir a todos, ahí está. Vamos a esperar un cachito. ¿Sí? ¿Entraron todos? Hola, profesor, perdón, estaba esperando. Perdón, no, perdón, yo Hola. que no os alcancé a ver. No, no pasa nada. No pasa Bien, nada. bien, bien, bien. Estábamos comentando este trabajo de Acuña, en particular lo que él denomina, digamos, el sistema de gobierno. Y estábamos mirando, esperen que volvemos a este cuadro que decíamos hace un ratito, nos permite ver distintas dimensiones, distintos aspectos que podríamos
utilizar para analizar el gobierno del sistema. Empezamos señalando las relaciones al interior del Poder Ejecutivo que tiene el Ministerio de Educación con otros ministerios y ver sus recursos y las ideas que predominan. Ahora estábamos analizando las relaciones entre las jurisdicciones, entre el nivel nacional y las provincias, o entre las provincias y los municipios, y decíamos que a nivel de las provincias, en Argentina, están organizadas alrededor de dos grandes modalidades. Una es de consejos generales de educación o direcciones generales de educación, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, o el caso de Río Negro, o el caso de Mendoza, en el cual estos consejos provinciales tienen una organización que, digamos, que participan los actores políticos con representación en estos consejos. En general, esos consejos también tienen representación de los docentes, versus otra forma de aquellos que están estructurados alrededor de ministerios de educación, que son más verticales y jerárquicos. Tienen representación los docentes, pero el gobierno del sistema no está organizado alrededor de esta, comillas, participación de los distintos actores políticos. Sí, Hernán. Profe, hago una consulta con esto, porque en realidad nosotros tenemos 24 sistemas distintos de educación en el país. Correcto. En ese sentido, para los outsiders, los que estamos afuera, los que nos estamos formando o quienes están en el proceso, con decir Ministerio de Educación es una cosificación inmensa. Ahora, Bien. todo lo que sucede dentro que estás contando vos es bastante interesante y ayer también lo discutimos, conversábamos sobre las formas en las cuales estuvo la provincia de Buenos Aires durante el 2015-2019, o después lo continuamos, pero ¿cómo podemos entender o cómo podemos hacer una lectura, quizás hasta también para estructurar o para organizar distintas sensaciones y estructuras del funcionamiento educativo en las distintas provincias? Porque, por ejemplo, quizás para mí, escuchar, por ejemplo, la forma en la que se maneja Mendoza o Río Negro es un poco chino, porque, y entonces, ¿qué manera tenemos nosotros de poder encontrar e indagar un poco en las estructuras que tiene cada uno de los sistemas? Bien, bien. Mira, efectivamente, se puede consultar en la página del Ministerio de Nación, pero te diría que más bien recomendaría un texto, que es un texto interesante que lo hizo Axel Rivas con el equipo del CIPEC, que se llama, lo debo tener por aquí, pero que fue un análisis de las políticas educativas desde los gobiernos provinciales. Esperen, si me dan un minutito, creo que estaba por acá. Acá, mira, acá lo encontré. Si quieren, podemos hacer, debe estar en la biblioteca, si no, y debe estar también, porque el libro este se hizo sobre los informes que fue haciendo el CIPEC. Si me dan en el fin de este largo, veo si están disponibles, porque lo que ellos hicieron es, bueno, es un trabajo de sistematización. Por un lado, de mostrar algunas características estructurales de los sistemas del gobierno, de los gobiernos provinciales de la educación, y hicieron entrevistas a distintos ministerios, secretarías de educación. Lo que es interesante es que ellos construyen una tipología. Quizás hoy está un poco de moda porque ya pasó mucho tiempo, pero sirve a los efectos de tu pregunta, Hernán. O sea, decir, bueno, estos tienen Ministerio de Educación, estos Dirección General de Escuela, estos están organizados, tiene esta dinámica, eh, porque las hicieron en las 25 jurisdicciones. Si te parece, podríamos incorporar, o bien le saco una fotocopia y hacemos un PDF, o si están en los informes de CIPEC, los incorporamos. Lo que sí interesa para esta clase
es que precisamente partir de que esta relación con las provincias no es solamente una relación que tiene que ver con las orientaciones de la política de la nación o de las provincias, sino en la estructura organizacional. Dicho de manera más sencilla, aquellas provincias que tienen consejos provinciales, la dinámica del procesamiento de esa política está más mediada por otros actores que en aquellas que están concentrados más centralizadamente. Tampoco es que no tienen que negociar, pero digamos como que la estructura de alguna manera está mucho más, más dinámica de top-down. Entonces, eso sí es importante. Qué sé yo, si vas a San Luis, es Ministerio de Educación. Ahí es modelo vertical, no, digamos, también eso, y eso es lo que tiene el informe CIPEC, muestra los niveles de conflicto que también tienen en las distintas jurisdicciones. Pero me parece súper interesante y lo que vos señalás, y ya lo anoto para tener un textito orientador y echar un poquitito de luz en este nivel de complejidad. En términos de las ideas, ¿qué es lo que señala Acuña? Bueno, que en realidad lo que estas relaciones entre la nación y provincia, los que permiten ver es en cierta manera los diferentes proyectos políticos en términos educativos. ¿Qué quiere decir esto? De que en buena medida, cuando analizamos las políticas educativas en la Argentina, lo que estamos muchas veces es haciendo una extrapolación de las orientaciones nacionales a lo que acontece en las provincias. Y en realidad ahí hay una mediación fuerte. Incluso mismo partidos que están en el nivel nacional como gobierno y a nivel jurisdiccional también, las políticas no necesariamente expresan una coherencia y una consistencia. Muchas veces, digamos, expresan más bien las dinámicas locales, provinciales. Bajamos un poquitito más en este nivel de análisis, que es la idea de ver con las relaciones entre los distintos poderes. Uno podría acá no solamente el Congreso, sino también el Poder Judicial, habida cuenta de los últimos años que se judicializaron algunas cuestiones, como por ejemplo la enseñanza de la religión en algunas provincias, cuestión que llegó a la Corte Suprema. Si bien, digamos, es relativamente nuevo esa presencia en los problemas educativos de la justicia, digamos que en el caso de la relación del Ejecutivo, de los ministerios con el Congreso, es mucho más fluido, diríamos, sea porque en el Congreso permanentemente se van planteando distintas agendas, distintos proyectos, y que, digamos, según la oportunidad, según la situación, emergen como focos de generación de política en el Congreso. Dicho también más sencillo, en el Congreso se van apilando un conjunto de proyectos, propuestas, etcétera, etcétera, que salen a la luz según la agenda, según la situación política más puntual. Aquí también, digamos, este juego con el Congreso se puede mirar en precisamente la capacidad de generar alianzas, por un lado, de los gobiernos para poder aprobar ciertas leyes, y por otro lado también la capacidad de bloquear que tienen algunos actores en ciertas medidas. En este sentido también es interesante ver, por ejemplo, en el tema de las universidades, si uno quiere ver la discusión presupuestaria, tiene que mirar en el Congreso, en el sentido de que
muchas veces los rectores juegan en tándem con las representaciones de las provincias. Digo, en cierta manera tienden a hacer lobby sobre sus senadores y sobre sus diputados en la inclusión de partidas y recursos. Digamos que en ese sentido, si uno quiere ver la dinámica, o por ejemplo, de creación de universidades, uno lo tiene que mirar más que en el ministerio, en las provincias, mirarlo en el Congreso. En un juego más amplio de acuerdos y de políticas. Y que esto también se expresa en precisamente dinámicas o lógicas más de negociación, de conflicto, de bloqueo en términos de estos actores, ¿no? Y un cuarto nivel, diríamos, con Acuña, son las relaciones del ministerio o del ejecutivo con actores de la sociedad civil, ¿no? Acá tenemos también un abanico de actores con racionalidades, comportamientos diferentes, como los sindicatos, el mundo cada vez más amplio de las ONG o los tanques de política, y a su vez también la relación del ministerio con organismos internacionales, con CEPAL, con Banco Mundial, con UNESCO, con la OCDE, etcétera, etcétera. Digamos que en cierta manera cuando uno piensa las políticas educativas, según el foco donde pongamos atención, se van a jugar mayor o en menor medida estas dimensiones de análisis. En cierta manera, este esquemita nos permite aterrizar parte de las dinámicas y utilizar parte de las herramientas que estuvimos viendo en la primera parte. Avanzan. Epa. Esperen que se me quede. Acá estamos. Este otro cuadrito, este sería más bien para visualizar. Sería una suerte de cubo donde podemos visualizar las distintas dimensiones y actores, los espacios, digamos, de definición y las dimensiones que señala Acuña de este sistema de gobierno para analizar los sistemas educativos. Si ustedes ven ese documento de Acuña, van a ver que está pensado ese documento para orientar la recolección de datos para la evaluación de los sistemas educativos. Muy bien, muy bien, muy bien. Digamos que ese trabajo... Perdón, Sí, a mí me está costando entender el cubo, a ver, vamos al cómo cubo. leerlo. Volvemos al cubo. El cubo intenta más bien ser una síntesis de lo que estuvimos viendo. Profe, Sí. sí, yo no sé, no encuentro esas diapositivas o sea, hay unas que eran iguales, pero después o sea, hay como otra versión de estas diapositivas en Ah, el puede ser. campus. O quizás yo me estoy equivocando, no sé si No, alguno de los demás pudo acceder, pero mira, presentación de herramientas conceptuales, cátedra HPG. este es, a ver, yo ven que estoy en la Sí, plataforma, presentación, ¿no? pero hay como Este, otra versión, o puede sea, el ser. fondo es blanco, y este cubo, por ejemplo, no está Ah, en la tenés versión que razón. tenemos. Bueno, esperen un cachito. Tenés razón, vamos a actualizar. Claro, se llama igual, pero evidentemente está desactualizado Esperen. el Denme documento. un minutín. Lo hacemos en tiempo real esto. Vamos a hacer así. Estamos acá. Entonces, es este, ¿no? Ese, claro, pero Entonces, el que tenemos es diferente. este lo vamos a ver si dice editar ajuste.
Vamos a borrar borrar sí, ok. Y vamos a... Ahora ustedes me van a decir si está... Si es el que estamos viendo. Presentación. Bien. Subimos. Guardar los cambios. Pi, 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 pi. Bueno. Ahí debería estar la nueva versión. A ver, chequemos. Ahí está, sí, ahí está la nueva versión. Perfecto. Muy bien. Gracias, Ana. Bueno, No, de nada. ahora cambiamos de PowerPoint y esperemos que sea la última versión. Ustedes me dirán. Les decía que el tema que quería... esperen. El tema que... Era explorar o afinar un poco más la mirada en una problemática que, digamos, intenta profundizar en un aspecto de las políticas educativas, como es el peso que tiene el conocimiento experto y los propios expertos y especialistas en la generación de políticas públicas y en nuestro caso educativa. Esto tiene un poco que ver con, bueno, con, digamos, también lo charlábamos ayer, bueno, con el peso que tienen los expertos, los especialistas en educación y en particular cómo juega el conocimiento, en este caso educativo. Entonces, en vez de verlo en una mirada más bien general, lo que vamos a hacer es tratar de ver en qué medida ese debate lo podemos rastrear, por un lado, en las dos grandes tradiciones de la ciencia política, que sería la tradición anglosajona, y por otro lado, la tradición francesa. Esto vamos a dejar, pero vamos a situarnos en esta problemática, que es la que me interesa situar, que es una problemática más amplia, que es cuál es la relación que hay entre el Estado, el conocimiento social y las políticas públicas. Eh, Planteado así, digamos, más bien intentamos poner las relaciones como las ciencias sociales no son solamente un conocimiento que intenta dar cuenta de la sociedad, sino que son disciplinas que nacieron de la mano de la conformación de los estados nacionales. Dicho de otra manera, la pregunta de Marx, la pregunta de Marx, de Weber, de Durkheim, son las preguntas más bien por las transformaciones que tienen las sociedades contemporáneas, sociedad de Estado Nacional, de sistemas capitalistas, urbana, diferenciada. Pero esos cuerpos de conocimiento, esas perspectivas sociales, estuvieron fuertemente ligadas a la importancia de poder entender los cambios para intervenir. En ese sentido, diríamos que desde el nacimiento de las ciencias sociales fueron constituidas alrededor de esta preocupación por intervenir. Eh, Planteado de esta manera general, digamos que a partir sobre todo de los años 20, sobre todo de la conformación posterior a la crisis del 30 y a la conformación del estado de bienestar, sobre todo en Estados Unidos, digamos, se desarrolló esta visión de lo que se conoce, digamos, con los estudios de ciencia política y del análisis de política,
sobre todo en un sentido más instrumental. No vamos a hacer la historia aquí, pero como parte de esa reflexión, sí me interesaba recortar 3 grandes preguntas, que es la que vamos a retener para tratar de discutir y analizar, bueno, cuál es el lugar del conocimiento experto en educación y cuál es el lugar de los expertos en educación en la definición de política. Esas 3 preguntas son las que están acá abajo, que digamos que apuntan en cierta manera a distintos aspectos. Uno es ver en qué medida este conocimiento, en nuestro caso el conocimiento educativo, el conocimiento socioeducativo, influye en las decisiones políticas. O dicho de otra manera, si el conocimiento sobre lo educativo, el sistema educativo, etcétera, etcétera, tiene alguna incidencia con las definiciones de política. La segunda pregunta es la que focaliza no en el conocimiento, sino en los actores, como los cientistas sociales, o en nuestro caso, los de ciencia de la educación, los expertos o especialistas en educación, participan en las decisiones de política. Y quizás más importante que las otras dos es cuáles son los factores que favorecen o no esa influencia. ¿Me van siguiendo? Casi la pregunta es, bueno, digo, es interesante porque esas son las preguntas por el cual uno puede decir, bueno, ¿por qué razón haces un posgrado en educación? Bueno, uno puede decir, porque tengo tiempo y no sabía qué hacer de mi vida y bueno, me interesa la educación, etcétera, etcétera. O si hay una relación con el campo laboral, con los espacios donde uno transita, ¿no? En este sentido, digamos que avanzar en esta primera análisis o intentar responder parte de, o para intentar responder, vamos a señalar de que a lo largo del siglo XX y hasta ahora podemos pensar 3 grandes paradigmas que pensaron esta relación entre conocimiento y diseños de política, conocimiento e intervención, conocimiento y ingeniería social. Que podemos pensarlo alrededor de 3 grandes paradigmas que a mí siempre me resulta interesante porque a pesar de que expresan distintos momentos históricos, cuando uno ve a ciertos actores, tiende a pensar de que no es que son etapas superadas, sino son formas de pensar ese vínculo. Digamos que en los comienzos de la modernidad, el paradigma racionalista fue el que en cierta manera dominó la explicación entre esta relación entre conocimiento social y diseño de política. ¿Por qué? Porque partía de la idea de que si yo conozco el problema, ergo puedo resolverlo. Dicho de otra manera, que el vínculo entre conocimiento y política es un vínculo más o menos directo, más o menos lineal, y en cierta manera casi diríamos le otorga un poder enorme al conocimiento, en este caso educativo, pero el conocimiento social en general. Bueno, ya sabemos que esto no necesariamente funciona así. Casi diríamos, sería el modelo del rey filósofo tipo aristotélico, digamos que el político también es un intelectual, entonces, o un cientista, digamos, y que actúa en función de la racionalidad del conocimiento científico, ¿no? Bueno, digamos que de esta visión racionalista, sobre todo en el fracaso de entender la relación directa, pasamos un paradigma en el cual, más consciente de los límites del conocimiento y más consciente de las dinámicas de la política,
es aquellos que plantean que la relación entre conocimiento y diseño de política y procesos políticos es una relación indirecta que está mediada, más bien en la idea de que las ciencias sociales iluminan o influyen en la mirada de los decisores. Casi diríamos que esta mirada tiende a poner una suerte de toma de distancia en la dinámica de la política, y que más bien, también lo vamos a plantear más maquiavélicamente, más bien la ciencia social y los expertos son consejeros del príncipe, o son consejeros, digamos, de los decisores de política, intentan influir iluminando. Digamos que en ese sentido uno podría pensar a los expertos o a la burocracia como otro tipo de expertise, como consejeros del decisor político. En buena medida este paradigma, sobre todo, digamos, es consciente que la dinámica de la política excede con creces la dinámica de la producción de conocimiento. Un tercer paradigma, que es más contemporáneo, quizás es a una hora más contemporáneo, quizás no es la mejor expresión, un paradigma histórico comparativo, pero es la idea que las ciencias sociales, más que hablarle a los decisores, su papel está más bien en influir o iluminar en la opinión pública sobre los problemas sociales. Dicho de otra manera, digamos que más bien el lugar del conocimiento social o el lugar de los expertos es el lugar de elevar la discusión pública sobre ciertos problemas. Por eso es de que en general, en este último paradigma, el conocimiento y la expertise está pensado en un público amplio y no en públicos, digamos, mucho más restringidos. En cierta manera, uno piensa este tipo de acción, lo que hoy uno puede observar de que la idea de algunos actores de ONG que actuar en este sentido, de actuar sobre la opinión pública como vía de presión a los decisores de la política. Digamos que en ese sentido, esta visión, digamos, de la influencia. Ahora bien, siguiendo en esta línea de pensar las ideas y los expertos, estas discusiones vienen más bien del campo de la ciencia política y eventualmente de las relaciones internacionales, como una forma de ver, bueno, en qué medida las ideas o las recomendaciones de política tienden a influir en públicos más amplios. Y hay una interesantísima bibliografía que parte de la idea, algo lo charlamos ayer sobre paradigmas de política, pero sobre todo la idea de procesos de difusión de política o de transferencias de política. Para algunos autores, uno de los rasgos que tiene la globalización actual es que las políticas educativas ya no deben verse como expresiones solamente nacionales, ni solamente como la influencia de algunos organismos, sino más bien de pensarse como políticas globales, como que hay como una escala, y lo que hay son procesos de apropiación y reapropiación de política. Digamos que en ese sentido, estas distintas conceptualizaciones, ¿no? Que habilitan en cierta manera mirar
determinados actores como las burocracias, los tanques de pensamiento, el lugar de las universidades, etcétera, etcétera, intentan de alguna manera captar estos procesos de, vamos a llamar, de difusión, de visibilización de orientaciones de política. Ahora bien, de las tres preguntas que hicimos al inicio, decíamos que la última pregunta aludía a qué es lo que hace que ciertas ideas sean adoptadas, sean consumidas, sean apropiadas por los actores. En este sentido hay una conceptualización, sobre todo alrededor de la idea de mercado de conocimiento, que a mí me parece interesante para mirar esos procesos y me parece también mucho más interesante para entender ciertas dinámicas actuales en la Argentina, que tiene que ver con esta metáfora, digamos, del mercado, de un mercado del conocimiento social. La idea de mercado es la idea de que podemos pensar este movimiento de difusión, de transferencia de ideas y de propuestas en términos de oferta y demanda de conocimiento y oferta y demanda de expertos. ¿Me van siguiendo? ¿Sí, no? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Yo estoy un poco perdida, no sé, así Bueno, pero como, estamos trabajando sobre esas tres preguntas en distintos modelos que proponen, digamos, ciertas explicaciones. Decíamos que una de las preguntas era, bueno, ¿qué es lo que hace de que ciertas ideas tengan mayor o menor éxito? Estamos hablando en materia educativa, pero podemos claro, aplicarla a esto de cómo influye el conocimiento, cómo influyen los actores y exactamente. cuáles son los factores que favorecen, o sea, esos tres Claro, ejes. claro. Ah, está, Entonces, me había perdido, no sabía dónde estábamos. claro. ¿El resto está perdido o por dónde anda? No, yo venía siguiendo, me perdí con lo último, con lo del mercado. Bien. Esta conceptualización parte de para explicar por qué algunas propuestas. Vamos a buscar, vamos a hacer eh, un ejemplo más concreto, ¿no? ¿Por qué razón las evaluaciones, por ejemplo, la temática de la evaluación, las pruebas internacionales o las pruebas de evaluación de la calidad, digamos, de no estar en la agenda, se incorporaron como un elemento normal en la agenda de política? ¿Por qué razón, vamos a decir, el tema de las becas como una política educativa, etcétera, etcétera, lo van a tener gobiernos de izquierda, de derecha, etcétera, etcétera? ¿O por qué ciertas ideas en algunos países logra, por ejemplo, los vouchers, qué sé yo, en algunos países tiene éxito y en otros no? Cuando digo éxito, logra, en cierta manera, captar la atención. Entonces, la idea que en este análisis les propongo es la idea de, como algunos estudios plantean, de pensar que utilizando la metáfora del mercado, que a nivel societal en Argentina hay un mercado de conocimiento, de oferta y demandas de conocimiento, y hay un mercado de oferta y demanda de expertos, como si fuera un mercado laboral, ¿sí? O sea que no es que funciona
a la manera de el campo científico, digamos, que hay una validación del conocimiento, eso se traduce en un paper, en una revista internacional, etcétera, etcétera, lo evalúan ciertos investigadores. No, 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 funciona como un mercado, no funciona como una lógica meritocrática. Entonces, si la pregunta, la metáfora del mercado nos habilita a pensar en dos cosas, en tres cosas, perdón. Primero, cómo es que son producidas las ideas y los conocimientos en este mercado. O sea, ¿cuál es la factura de este conocimiento o de estos expertos? ¿No? Segundo, la pregunta, bueno, ¿quiénes son los productores y quiénes son los consumidores? Sigo con la metáfora del mercado, ¿no? Y la tercera pregunta, acá también sería, bueno, ¿por qué ciertos expertos y productos consiguen más influencia sobre los decisores? O sea, sería utilizar. Entonces, vamos a ver la primera. La primera. Las ideas, ¿cómo son producidas las ideas? Saco la pantalla así, los miro así detenidamente, así. Claro, ustedes, por ejemplo, están en el posgrado de ITELA. Bueno, tienen que hacer una tesis sobre X tema. Bueno, el conocimiento no es solamente el medio para acreditar una credencial como puede ser magíster, sino también se plantea en términos de la utilidad de ese conocimiento. ¿Sí? En general, los alumnos de las maestrías y los doctorados de educación son gente altruista que no solamente piensa en la ciencia y en tener su título, sino de que ese conocimiento sirve para algo. En general, en las ciencias sociales pasa eso. Ahora, cuando decimos qué características tiene el conocimiento, uno dice, hace una tesis de maestría, una tesis doctoral, son 200 páginas. Bueno, la pregunta es si ese producto que llamamos tesis o el producto que llamamos paper, ese producto tiene capacidad de ser, comillas, comprado por decisores de política. ¿Ustedes qué piensan? Y se basa el producto en investigaciones, ¿no? O sea, hay Sí, un problema, se investiga un problema actual y se realizan investigaciones como para dar sí, un argumento de por qué debería utilizarse cierta política o cierta forma para resolver ese problema, sí. básicamente. Bien. Y vos vas con, por ejemplo, vas a decir qué sé yo, a Jaime Persí, que es el ministro, mira, acá tengo este libro, mi último libro que tiene la respuesta al problema de educación. Entonces se lo lleva a Jimmy a la casa y a la noche, después de que gestione, empieza a leer tu libro. No, no creo. No. Yo creo que se lo tengo que vender. También hay una política de venta de ideas. Bien. Y entonces, Entonces hay que presentarlo distinto, porque vos me traes 200 páginas y no las va a leer nadie. 20 tampoco, que es un paper. 20 bueno, hay que tratar en 5 páginas, quizás poder resumir la idea y venderla como para que después lean las 200 páginas. Bueno, ahí entramos en este tema de la metáfora del mercado y de, vamos a decir, el packaging que tiene que tener el conocimiento. Ahora, el tema es el siguiente. Eso podría visualizarse también como, por ejemplo, cuando pusieron esa propuesta de política ley que la transcribieron en un cemento para que se dieran cuenta el peso que tiene el agro con las políticas que implementaban. Que eso fue hace poco, que salió en un noticiero. Hicieron, A ver. no sé si alguien lo vio, que hicieron como un petitorio y la carta esa, no sé si era una carta documento, no sé bien cómo era, la escribieron toda sobre cemento, sobre como un bloque de cemento, para que el que recibía, el político que recibía la carta, sintiera el peso del agro, de lo que llevan a las espaldas. Del Salió en el agro, noticiero.
Claro, era de la gente del agro, Ajá. tenían una queja sobre ciertas, bueno, lo que sacan con los impuestos, lo de siempre. Ujú. Y hicieron la petición sobre como un bloque de cemento, que a mí me llamó la atención. Y salió en los noticieros, y lo presentaron así, como para que tuvieran lo visual, ¿no? De lo que Bueno, ellos puede ser una sentían. estrategia, pero en este caso, el supuesto es de que vos podés compactar tu libro en 5 páginas. O Ah, sea, sí, si, claro. si podés reducir la complejidad que te demandó 2 años, 3 años hacer tu tesis, que quede en 5 páginas para que no se canse el ministro. ¿Se Es entiende? difícil, es un desafío. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Que el Sí. producto no es solamente un problema de achicarlo, de acortarlo y de empaquetarlo, sino que en ese proceso, ¿m? La discusión es que si ese producto es, comillas, comillas, equivalente a la producción de investigación o la producción académica. Y ¿Sí? eso puede ser que se realice como cuando hacen las presentaciones finales en PowerPoint, que son seis powers, creo que eran 6 o 10, una Claro, presentación así. eso en realidad, esto que estamos haciendo nos está abriendo la puerta de otro tipo de producción de conocimiento que no necesariamente es la producción académica, de paper y de tesis, de lo que se llama distintas modalidades de producción. No es lo mismo hacer un relevamiento. Por ejemplo, uno mira los informes que hace Argentinos por la Educación. ¿Es investigación eso? No, bueno, en cierta manera llama la atención sobre un tipo de información, construyen cierta argumentación, porque no es que dicen, muestran los números y no dicen nada, construyen cierta opinión, cierta El explicación. elevamiento de los números tendría que decir de dónde, No, no, ¿no? los dicen. El tema es que si, digo, agarrás un informe de ese que tienen poquitas páginas, ese relevamiento, esa construcción de problemas y cierta anticipación de propuestas de resolución, bueno, no tiene la misma lógica ni de producción de un trabajo de investigación como puede ser una tesis o de un paper, que dicha de otra manera, el producto está más pensado para persuadir. No estoy diciendo que sea Claro. mentira, estoy diciendo de que está pensado para otro tipo de público. Sí, Está pensado abarca para un público más grande, como más. cuando presentaron los números de analfabetización, que fue más Twitter, el noticiero, que salieron por todos lados. No, pero por eso digo, por eso Sí, sí. lo que tiene más bien con el efecto. Entonces, vamos a decir, en este mercado de conocimiento, bueno, ciertos tipos de conocimiento tienen más éxito que otros. Right. Acá hay una cosa bien interesante. Cuando uno mira la producción de investigación en el mundo, los países que más producción de investigación tienen no son los que mejor les va. ¿Mm? O sea, vos podés tener mucha producción de conocimiento, pero la capacidad de traducirse eso en orientaciones, en influencia, no está determinado por ese cuánto. ¿Se entiende? Por otro lado, a ver, también vamos a ser justos. Cuando uno hace una investigación, lo que hace es intentar responder una pregunta. No es que trata de desarrollar una propuesta. Trata de entender un problema sobre el cual se puede intervenir de distintas maneras. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el mismo producto de la investigación no Sí. necesariamente es transferible directamente, ¿m?
me van entendiendo. Digo Sí, porque, sí. en cierta manera, a mí me llama la atención, ahora no, ahora me parece, por ejemplo, en el público de Ditela, creo que la primera clase, la mayoría me dice, no, bueno, no sé si voy a hacer la tesis. Bueno, por eso sí, qué sé yo, tal vez, no sé. La idea, y me parece muy bien porque no es la condición no es la expectativa hacer carrera académica, sino intervenir mejor. ¿Se entiende? Claro. Entonces, podés intervenir mejor, no necesariamente haciendo un doctorado, o sea, se puede intervenir mejor en esta lógica, en esta metáfora del mercado, en términos de cómo produzco cierto conocimiento y cómo hago que ese conocimiento tenga mayor, em, em, eh, digamos, capacidad de ser aprendido. Pero vamos ahora por el lado de quienes demandan conocimiento. No quienes ofertan, sino quienes demandan conocimiento educativo en la Argentina. Digo, conocimiento o expertos o lo que sea. ONGs, ONGs, muy bien, muy bien. ¿Qué tipo de ONGs? eh, y esta Argentinos por la Educación, Educar por Argentina, todas Enseñar por Argentina, no sé, se llaman todas parecidas. Hay un mundo de Eh, ONGs con distinto nivel de presencia, con distinto nivel de financiamiento, desde las iglesias, desde los grupos empresarios, desde ámbitos mucho más pequeños. ¿Mm? Digamos, es eso digamos, desde los años 90 empieza a tener presencia ya no solamente como demandantes de conocimiento, sino sobre todo demandantes de expertos y especialistas, como un Acá hay campo un punto laboral. que a mí me, sí, acá hay un punto que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, de hecho, hace poco escuché que hay una ONG de Natura, por ejemplo, que está buscando gente en educación. Sí, Pero, no sé, yo soy desconfiada, ¿no? Por naturaleza, pero ¿para qué? O sea, ¿cómo ¿para para qué qué? quieren? Claro, ¿cuál es el objetivo de la producción de conocimiento sobre educación de estas ONG? ¿Para incidir en los ministerios? ¿Para Hay, incidir en los hay, organismos hay, internacionales? hay un ayudante de Itela de una de las materias que está en Natura, trabajando, Ah, mira, de pero educación. no, no sé, es algo que no entiendo, no Bueno, conozco básicamente. hay, hace poquito salió un libro que coordinó Claudia Romero sobre las políticas educativas y escribimos con Jorge Gorostiaga un trabajo donde analizamos distintos de estos organismos y ONGs que dependen los objetivos que se plantean. Hay tipos de ONGs que están más ligadas a la intervención, ¿m? Que en general desarrollan programas de intervención educativa. ¿M? Por ejemplo, la Fundación Cimientos tiene programas para retención de estudiantes secundarios, para acompañamiento de estudiantes de profesorado, de institutos de formación docente. Entonces tienen como una línea, aportan empresas, buscan recursos, les piden a las empresas. No diríamos que son más financiados que orientados por las empresas. Las empresas ponen dinero por una cuestión digamos, de disminuir la carga impositiva. Pero digamos que son ONGs más asociadas a intervenir, que ayudan a escuelas, que en general hay un combo entre recursos para la escuela y capacitación docente. ¿Mm? Ok, ¿y son reguladas por el ministerio? Esto es algo que No, me, no, 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 porque, no. Son entidades civiles sin fines de lucro. Ahora, hay otras ONG que son las que analizamos ahí con Jorge, que son ONG que están, que en general, el tipo de producción de conocimiento llamamos
hacen producción de conocimiento orientada a la política. Si uno piensa CIPEC, que también tiene financiamiento de empresas, en realidad hacen un tipo de trabajo cuyos interlocutores son en general o los gestores políticos en los ministerios de educación, o los potenciales gestores políticos, digamos, que en realidad más bien trabajan en un conocimiento, nosotros lo llamamos para la política, porque no es necesariamente para intervenir. Entonces, como que digamos, es más claramente el tipo de conocimiento. En el caso de las ONG que son de intervención, en general diseñan, por ejemplo, instrumentos, diseñan modelos de capacitación, diseñan, digamos, distintos tipos de plataformas para poder, en general el objetivo son las escuelas. Ahí se mezcla mucho el asesoramiento a escuela privada y el asesoramiento a escuelas en general o a sectores vulnerables. Mientras que esas otras ONG más orientadas a la política, más bien tienen lo que, digamos, una modalidad de producir conocimiento vía recomendaciones de estudios puntuales o relevamientos puntuales con recomendaciones de política. Y vamos a decir, digamos, dentro de ese mundo de ONGs, hay más modelos tipo fundaciones, o más bien tipo tanques de pensamiento. Digamos que en ese sentido, digamos, Claro, ¿cómo se diferencian? claro, las fundaciones, qué sé yo, Fiel tiene un área de educación. ¿Cómo se llama? La Fundación Mediterránea tiene un área de educación. En general son las fundaciones del campo económico con economistas que tienen un área de educación. En general son los que trabajan más temas de financiamiento, etcétera, etcétera. Mientras que los tanques de pensamiento tienen más bien un modelo en el cual incorporan sociólogos de ciencia política, ciencias de la educación. Digamos, el modelo sería más bien de CIPEC. Bueno, acá hay dos cuestiones, que quienes demandan conocimiento, vamos a decir, ya no son solamente los que gestionan, sino también los grupos económicos. Y diríamos, cada vez más, muchos sindicatos tienen departamentos de educación, sobre todo los que desarrollan programas de secundarios orientados. La UOCRA tiene un área de educación, la UOM tiene área de educación, sanidad, todo el área de salud tiene áreas de educación, sobre todo que dirigen bachilleratos propios. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que uno observa en el campo educativo más en general? Que incluso hasta los posgrados se han diversificado. Los posgrados en educación tienen distintos públicos. En general, el mundo académico tiende a hacer doctorados en universidades públicas. Digamos, entonces la carrera es el CONICET y todo lo demás. Más bien las universidades privadas, tipo como Ditela, San Andrés, más bien apuntan a este otro público. En cierta manera son redes también de relación. Que la mayoría de la gente, los chicos de Argentina por la Educación fueron alumnos de Ditela, como ustedes. Que vienen de distintos campos, no necesariamente de educación, de ciencia política, de economía.
digamos que la metáfora del mercado también nos permite, que vamos a buscar acá estamos. ¿Quiénes son los productores? Bueno, ¿por qué algunos productos intelectuales consiguen más influencia? Esto también es interesante. Esto también es interesante porque ya no es solamente que se ampliaron los públicos que demandan conocimiento, no solo que las formas de producir ese conocimiento tienen distintos formatos, sino también que empieza a jugar en cierta forma vamos a llamar, la oportunidad de producir ciertos conocimientos. Esto es importante porque cambia diametralmente la forma de producir conocimiento, que es, bueno, producir algún tipo de información con alto impacto. Con alto impacto. Por ejemplo, si yo digo, bueno, el 40% de los alumnos del secundario no leen ni comprenden un texto y bueno, son un despelote. Si yo digo solamente el 50% de los alumnos del secundario termina de graduarse, el 50% no termina. Si yo digo de cada 100 alumnos universitarios, 3 solamente se gradúan en tiempo y forma. Bueno, estoy mandando titulares de crónica uno detrás de otro, que logran cierta captación de la atención, aunque no necesariamente las respuestas a esos problemas tienen la misma nivel de adhesión, sirven más bien para llamar la atención. ¿Se entiende? Digamos que digamos, en ese mercado de compra y venta, de oferta y demanda de conocimientos y de expertos, bueno, también se juega la circulación de ciertas ideas y ciertas líneas de política, para hacerlo de alguna manera. Redondeando esta idea del mercado, que me parece muy, muy clara, en algunos de los trabajos que venimos haciendo con algunos colegas, tenemos la paradoja esta de que casi el 80% de la investigación educativa en la Argentina se hace en las universidades públicas. Pero ese stock de conocimiento no necesariamente impacta en la política pública. Diríamos de que vale más un paper de Argentino por la Educación, un relevamiento, que 20 papers en revistas indexadas, etcétera, etcétera. Lo cual plantea también un desafío de el campo académico, de cómo hacer para que la producción de conocimiento tenga una mayor visibilidad, tenga una mayor llegada. Les doy otro dato que también de la investigación educativa, creo que lo comentamos en una de las clases. La tesis doctoral de Silvia Finocchio fue analizar las revistas de maestra jardinera, maestra de primer grado, profesora, esas revistas, digamos, que en el cual, digamos, se generó como un mercado de revistas usadas y de colecciones, que es más, tiene una tirada también para otros países de América Latina, incluso llegó a Israel, etcétera, etcétera. Es interesante, ¿por qué? Porque lo que ella muestra es cómo esas revistas tienen mayor predicamento en los docentes y tienen mayor capacidad de, digamos, de regular y orientar la práctica docente que la producción académica en sí misma.
uno de los secretos que ella encontró de esta revista es que se presentaba a sí misma como una revista de maestros para maestros, o sea, expertos, abstenerse. Vayan a otro lado con su cantinela. O sea, la idea de que solamente un par como yo, alguien que está en el aula, eh, eh, con esto, ¿qué les quiero decir? De que, digamos, no es solamente el mercado en el sentido de las orientaciones de política, sino también la metáfora del mercado nos permite ver un juego más complejo de circulación del conocimiento en distintos formatos. Pero avancemos un poquitito más. Digamos que bueno, perdón. Y últimamente a estos consumidores de conocimiento se incorporaron los medios de comunicación. Los medios de comunicación aparecen también como otros consumidores. Digamos, de un tiempo a esta parte, también podemos observar cómo en los medios nacionales, los grupos mediáticos, incorporan no digamos periodistas especializados, pero periodistas que cubren regularmente la problemática educativa. En otros países del mundo, por ejemplo en Francia, la idea es de dossiers de los diarios de mayor tirada, una vez al mes, una vez cada 15 días, un dossier especial de educación, como que se va conformando un periodismo especializado en educación. Sí, en Argentina, en la TV pública, hay programas especializados, Caminos de Tiza, creo que se llama algo así, Sí, donde sí, sí, sí. Qué interesante porque apunta más bien a los docentes, digamos, en realidad a los medios les interesa ese público en términos de una segmentación, digamos, de de públicos específicos, ¿no? Bueno, pero sigamos con estas metáforas. En general, todo esto del mercado, el tema de la difusión de política, viene más bien de la mano de la tradición norteamericana de la ciencia política. Del lado francés, también en el marco de la sociología de la acción pública, de estos autores como Lascoume y Moulier, etcétera, etcétera, hay toda una tradición que analiza más bien la expertise en términos de un conocimiento especializado y el lugar de los expertos como, vamos a llamar, intelectuales, mediadores, etcétera, etcétera. Estos autores como Verard y Crespin, digamos, desarrollaron, a mi gusto, una analítica bien interesante. Vamos a presentar algunas cuestiones de esta perspectiva. Uno de los aportes que este grupo hace es tratar de hacer una genealogía del experto. Cuando ellos hablan de experto, están hablando de algo distinto de un especialista, porque lo insertan al experto en una tradición, vamos a llamarlo, de, de una tradición de funcionarios estatales, digamos. Digamos que la idea del experto nace como parte de esa estructuración de las funciones del Estado. Dicho de otra manera, digamos que en la medida que el Estado se vuelve Estado nacional, se vuelve un Estado que interviene en distintas áreas áreas sociales, tiende a desarrollar saberes especializados, ¿sí? Entonces construye una genealogía medio a la par de la propia evolución. Entonces, así como va a identificar un Estado liberal, un Estado providencia, el Estado providencia sería el Estado de bienestar, y un Estado reflexivo, o vamos a llamarlo neoliberal,
o postsocial, construye una tipología señalando de que al Estado liberal le corresponde un tipo de experto que va a ser el funcionario burócrata, que al Estado Providencia o el Estado de Bienestar le corresponde esta otra figura del tecnócrata, más asociado a las tareas de planificación, y al modelo del Estado postsocial le corresponde la fragmentación de los tipos de expertos, en el sentido de afuera y dentro del Estado, una segmentación o fragmentación de expertos que también supone distintas tareas como la consultoría o la evaluación. Digamos que en esta analítica que estamos mirando, estamos más bien pensando en las transformaciones de este sujeto, ¿no? En el caso de Argentina y en el caso del ámbito educativo, vamos a decir de que, a diferencia del caso europeo, vamos a decir, podemos pensar algunas tipologías de expertos, ¿no? Digamos que los años del desarrollismo en Argentina marcaron como una primera transformación del campo educativo. ¿Por qué? Porque básicamente en los años del desarrollismo, los años 60, es el momento en el cual se incorporan a los ministerios de educación sociólogos, economistas, cientistas políticos, que en cierta manera van a generar este nuevo perfil, digamos, de los planificadores de la educación. Anteriores a este momento, el campo educativo va a estar dominado en primer lugar por, digamos, la tradición positivista, a fin del siglo XIX, principios del XX, y después, digamos, la idea de el pedagogo como esta suerte de figura más humanista, más preocupados por los fines de la educación, digamos, los Nassif, los ¿cómo se llama este otro? Mantovani, estas figuras, digamos, más ligadas al pensamiento pedagógico, van a combinar en cierta manera esta vieja figura del pedagogo como una suerte de filósofo de la educación, que va a contrastar con estas nuevas figuras que van a ser los especialistas en educación, los planificadores en educación, que va a venir de la mano de sociólogos, politólogos, economistas. Hoy es más fácil identificar estas nuevas figuras de experto, de especialista, en el sentido de que, digamos, más bien están asociados a ciertos saberes específicos, y digamos que la figura tanto del planificador como del pedagogo hacia la manera de Nassif y Mantovani son figuras casi residuales. ¿Se entiende lo que le estoy señalando? No son solamente que esas figuras tienen menor peso en el campo, sino que esa forma de intervención, ha perdido fuerza, ¿no? Sobre todo esta interpelación más generalista de los pedagogos, como también ha perdido peso esta idea, digamos, del planificador. Esto lo vamos a retomar cuando veamos las transformaciones en las formas de gobierno de los sistemas educativos. O sea, esta problemática de que, digamos, ya la forma que le correspondía a ese Estado burocrático centralizado en forma de gobierno era la planificación, la idea de
de un Estado que puede ordenar planificadamente la intervención. Entonces, ahora estamos en una etapa diferente de lo que vamos a llamar regulación postburocrática. Entonces, para ese modelo, digamos, es que es parte de ese movimiento la expansión de distinto tipo de expertices. O sea, a esa modalidad desregulada le corresponde esta, digamos, pluralidad de expertos. Pero volvamos al PowerPoint para mostrarle en concreto, a ver acá, estos autores van a desarrollar una tipología de expertise. O sea, vimos digamos, una serie de figuras de expertos, ahora vamos a decir un tipo de funciones, vamos a llamar, o misiones específicas de los expertos y de la expertise. Uno va a hacer lo que esta socióloga Irene Teri dice, que hay una expertise de servicio, que en general la idea de la expertise de servicio es la que está asociada históricamente a la idea del perito, a la figura del perito judicial. ¿Cuál es la característica del perito? Bueno, la de emitir un juicio a partir de lo que podríamos llamar un estudio técnico. Es ese experto que recomienda al juez tal o cual situación a partir de, bueno, vamos a hacer el perito forense. Bueno, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las razones por qué murió tal persona? Si murió, lo mataron, de qué manera lo mataron y cómo fue la situación en la cual yo. O sea, hay una suerte de análisis técnico o de procedimientos técnicos para emitir un juicio. ¿Sí? O un perito forense, un perito psicológico, etcétera, etcétera. Digamos, la idea, un peritaje económico. Digamos que en ese sentido es un tipo de expertise. Ahora, Irene Teri dice, bueno, hay otro tipo de expertise que va a llamar la expertise de consenso, que es un poco más complicado, que es la forma más moderna cuando el juicio que se espera está asociado no a un tipo de expertos, sino a un conjunto de especialistas que pueden ser especialistas de la misma orientación, de la misma eh, pertenencia disciplinaria, o pueden provenir de distintas orientaciones, distintas disciplinas, ¿no? Acá es interesante porque se llama expertise de consenso porque, a diferencia de la expertise de servicio, ese juicio es un juicio que está sujeto, vamos a decir de esta manera, bueno, a consensuar esa evaluación entre ese conjunto de expertos. Dicho de otra manera, el juicio está sujeto, está atravesado por movimientos de negociación y deliberación. No es que hay una suerte de verdad, sino más bien una verdad negociada. Piensen que esta va a ser la forma más dominante, sobre todo en temas que cada vez más intervienen distintos actores. Y va a haber una tercera modalidad
según Terry, que esta me encanta porque nunca lo había pensado así, que sería la expertise comprometida, la expertise militante. ¿Qué sería esta expertise de compromiso militante? Bueno, sería esta modalidad de expertos que empiezan a trabajar con distintos actores sociales. Vamos a decir, bueno, tanto los expertos que empiezan a trabajar para ONGs, para grupos económicos, como también los que trabajan para sindicatos, para distintos colectivos de ciertos intereses. Digamos que empiezan a actuar como expertos que están, digamos, en una frontera delgada en el cual se mezcla digamos, el compromiso respecto de su formación y su conocimiento con el compromiso militante o político, con el organismo con el cual trabaja, ¿no? Dicho de una manera sencilla, los expertos que trabajan digamos, en cuestiones de género, por ejemplo, bueno, digamos, no construye una suerte de diferenciación respecto de las posiciones del organismo en el cual trabajan, sino que más bien tienden a tener una actitud militante, ¿se entiende? Ahora, esto no quiere decir que no sean objetivos, significa de que ese tipo de expertise está tensionada entre su formación como experto, como especialista, y este compromiso militante, digamos. Por eso dice que la particularidad, esta mezcla entre la identidad, el especialista, el ciudadano, el militante político, los tiempos, el tiempo del análisis político, el tiempo de la propuesta, porque en general estos expertos tienden a generar propuestas o posiciones o posicionamientos de de las organizaciones para las cuales trabajan y participan, y que en cierta medida se parecen bastante a las tensiones, digamos, em, eh, que podríamos decir se parecen bastante a las tensiones entre los intelectuales y la política. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Les cuento una anécdota. Durante un tiempo asesoré a la CONADU en temas de universidad. Bueno, era un poco eso. El acuerdo era de que yo asesoraba, ni ellos me condicionaban a mí, ni yo los condicionaba a ellos. ¿Qué quiere decir? De que por ejemplo, sobre las cuestiones de condiciones de trabajo, que ni ellos iban a influir en la producción de conocimiento, ni tampoco el conocimiento que yo producía condicionaba su posicionamiento. Ahora, en esa relación era una relación bastante más tensionada. ¿Se entiende? Imagínense ustedes que tienen que asesorar a un sindicato. Ahí hay una relación de que es medio complicada en el sentido de, bueno, entre los objetivos del sindicato y el lugar de ese conocimiento que ustedes producen. O estoy en una fundación económica y digo, bueno, qué sé yo, que todos los economistas son un desastre, no saben nada de educación. Bueno, hay ciertos problemitas que tienen, bueno, que no es que es tan transparente, unos dicen lo que quieren y otros le financian lo que quieren. No, que hay una relación tensionada. ¿Se entiende?
Sí, de todos modos, igual cualquiera de las formas que tome el experto, me parece que la carga ideológica en este laburo, como en cualquier otro, es un poco imposible es como pensar en el periodista objetivo, sabemos que no existe, se Claro, puede, no sé, pero, modelos puros me parece que no hay. claro, pero mirá qué interesante. Lo que pasa en este argumento de Verar y Crespin, ellos hablan de los lugares de la expertise. Una cosa es que yo estoy en la Universidad de Itela, Ah, ¿no? Yo estoy en la Universidad está de Itela. bien. A mí el de Itela me paga por el curso que eso no me dice, mira, tenés que decir tal cosa, no, 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 y ve mi currículum, o sea, como que, digamos, estoy condicionado en lo ideológico como cualquier sujeto, pero no estoy condicionado por la Claro. institución, ¿sí? Ok. En la universidad pública, con mayor razón, soy profesor ordinario y si quieren sacarme tiene que venir otro, concursar, o sea, estás condicionado en orden ideológico como todos los sujetos, pero no hay, en teoría, condicionantes explícitos de las instituciones. Ahora, si yo estoy en el Ministerio de Educación, no puedo hacer lo mismo. Claro, no, no, por supuesto. Pero me refiero a la producción de conocimiento como experto. Vos, o sea, no, bueno, yo pienso en que lo que elegís para abordar tiene mucho que ver con tu concepción ideológica, no sé, No por ahí está es una claro, ingenuidad. pero por ejemplo, esa dimensión, mira, Weber dice un interesante, porque cuando uno elige un tema, efectivamente ese acto de elección está mediado por lo ideológico, pero Claro, cuando vos tratás ese objeto de estudio, en general la mayoría de los campos de conocimiento tenés ciertos acuerdos en todo ujú, campo científico. Por ejemplo, acordamos de que, bueno, necesitamos referentes empíricos para decir algo sobre la realidad, que si no sería opinión, ¿sí? claro, Que tenés ciertas metodologías que tendríamos como que, en cierta manera, las interpretaciones deben ser lo suficientemente consistentes con eso y que te permiten salir del atolladero de que todo es relativo. ¿Se ok, entiende? O sí, sea, sí, 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 podemos llegar a decir, mira, el tema de la alfabetización, hay ciertas cuestiones, por supuesto, que tienen que ver con visiones del mundo, etcétera, pero en particular, veamos qué es lo que dice la investigación educativa de cómo funcionó esto. ¿Mm? Entonces, si tiene una base empírica, si hay acuerdo en cómo se recolectó los datos, etcétera, etcétera, podemos llegar a ciertos consensos. Si no, todo es tan relativo que no podemos decir nada de nada. ¿Se entiende? claro, sí, 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 perfecto. Sí, sí. Yo en humanidades, que los alumnos dicen, no, porque todo es político. Miren, chicos, si todo es político, nada es político. No, no, no. Digamos, la política tiene una especificidad y lo ideológico también tiene una especificidad. No es que, digamos, todo está en un manto de sospecha. O sea, digamos, sí, lo que uno puede decir es precisamente que ciertas visiones más paradigmáticas, etcétera, etcétera, pero a la hora de mirar un objeto de estudio, existen consensos respecto de cómo abordarlo, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vos decís, bueno, hablemos sobre la pobreza. Bueno, podemos decir, miren, indicadores de ingreso, indicadores de educación, indicadores de salud, vivienda. Bueno, no es, Sí, digamos, sí, no, digamos, nos permite dar cuenta de esa parte de la realidad eh, con cierto grado de objetividad. ¿Se entiende? mm, sí, 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 Porque tal cual. si no entramos en un relativismo que en primer lugar no es así.
Y en segundo lugar, me parece de que corre el problema de que es respecto de cómo indagar tales o cuales problemas. ¿Sí? Te, te, te pongo un ejemplo, ¿no? Que le digo a los alumnos, miren, si uno mira las matrículas, por ejemplo, de educación media de Chile y Argentina, uno diría, ¿por qué razón en Chile, que son gobiernos neoliberales, de los vouchers, del financiamiento a la demanda, etcétera, etcétera, retienen más alumnos y gradúan más alumnos? ¿Y por qué razón en Argentina, que no estamos para nada en el neoliberalismo, etcétera, etcétera, acá tenés menos alumnos y se gradúan menos? Les muestro ese ejemplo para decir de que la dimensión ideológica no es lineal. Los instrumentos de política tienen distintos efectos según los contextos. Que no puedo imputarle causalidad a priori, sino necesito mirar, bueno, cómo se manifiesta eso, en este caso, esa política pública. Y estoy diciendo, no es que esto vale para Chile y para todo el mundo, no, no, que son acotados a esos objetos de estudio. ¿Se entiende? Entonces, Claro, sí, sí, sí. ahora, si hablamos en términos de las ideas, y bueno, sí, qué sé yo, el individualismo metodológico, etcétera, pero digamos, cuando analizamos en particular, necesitamos acotar ese referente empírico, para ver efectivamente cómo funciona eso. Se entiende, digamos, que, porque te digo porque, digamos, está ligado a esta conversación que estamos hablando del tema de los expertos, porque hay una vueltita de tuerca más que, si me permiten, avanzamos en esta idea, digamos, de los expertos, Sí, que sí, sí, es dale. ¿qué es lo que más me resultó interesante de estos trabajos? Es cómo es que se crea un campo de expertise. No sé si me entienden, que no es que se generan naturalmente los campos de expertise o un campo especializado. Cuando digo un campo de expertise, digamos, estoy pensando en que cualquier campo de conocimiento, cualquier tipo de saber se puede transformar en un saber experto. El yoga, el feng shui, qué sé yo, no sé, las flores de Bach, las constelaciones familiares, cualquier conocimiento que intenta en cierta manera constituir un saber especializado. ¿Se entiende? El campo se forma cuando varias personas se juntan con el mismo tipo de conocimiento, un poco más, un poco menos, Bueno, lo y que como que desarrollan ideas con respecto a eso. excelente pregunta, Jessica. El argumento que va a hacer esta especialista francesa, Sandrine García, interesante porque dice que todo campo de expertise nace a partir de la descalificación de los profanos. ¿Qué quiere decir? Que para que haya un campo de expertos es necesario construir un campo de no expertos o de neófitos. Para reclamar un campo de expertise necesitas marcar la diferencia entre los que tienen ese saber y los que no lo tienen. ¿Se entiende esto? Lo que va a estudiar esto Sandrine García es que en realidad ese proceso es un proceso en el cual algunos actores convencen al resto
que solamente nosotros tenemos ese saber especializado y el resto no lo tiene. ¿Sí? Sí, sí, Esa descalificación pasa por justificar no solamente que solamente algunos individuos o grupos poseen ese saber especializado, sino del peligro que tiene que los profanos no consulten a los expertos. O sea que no es que podemos vivir tranquilos sin ese conocimiento de expertise. No, no, no. Que nuestra vida corre serios riesgos si no contratamos un experto. ¿Mm? Dicho de otra manera, el experto no es solamente aquel que logra convencer que su saber es relevante y que otros no lo tienen, sino que su saber es la solución a los problemas de los profanos. ¿Se entiende esto que le estoy diciendo? El artículo de Sandrine García pone como ejemplos distintos campos de expertise. Uno de los campos, unos por ejemplo, son casos de Francia, ¿no? ¿Cómo se constituye el campo de la planificación familiar? De médicos que se dedican a orientar a las parejas respecto de la importancia de la planificación familiar, ¿no? El ejemplo de los pedagogos universitarios, esta idea de que los problemas universitarios son demasiado importantes para dejárselo a los propios universitarios. O lo que podemos pensar en ciertos campos, sobre todo de la psicología, que parten de la idea de precisamente de la importancia de ese saber, pero lo podemos aplicar a cualquier tipo de expertise. Me pareció interesante esta idea de que en realidad a diferencia de las profesiones tradicionales, en el cual la legitimidad tiene que ver con, por un lado, las credenciales universitarias y por otro lado, con la regulación estatal, el campo del expertise más bien es un campo en el cual se juega en este espacio borroso entre aquellos que tienen problemas, o mejor dicho, aquellos que se presentan a los neófitos como portadores de un saber que va a permitir resolver ciertos problemas. A ver, vamos a dar un par de ejemplos. Hoy no está la colega que se sienta adelante, que me llamó la atención. ¿Cómo se llama? Y ella me dice, bueno, que el papá armó una consultora para escuelas privadas, que tiene como 300 escuelas privadas y que, por ejemplo, liquidan sueldo. Me pareció interesantísimo. Karina, ¿puede ser? Karina, Karina. Karina. Y ella me dice, no, no, no. Y para selección de personal, como que se dio cuenta de que había un nicho, digamos, de expertise para escuelas privadas que tenía que ver desde liquidar sueldos a selección de personal, a asesoramiento de escuelas. Digamos, digamos, y que parte de la idea de que las escuelas por sí, el papá se había dado cuenta de que esos saberes no lo tenían, porque sí, los directores de las escuelas, etcétera, etcétera. Es más, que valoraban la expertise
cuando me dijo, no, nosotros tenemos 300 escuelas, que yo digo, ya tenés casi un sistema educativo. Un pueblo chico de la provincia de Buenos Aires tiene menos escuela que vos. Entonces, digo, me pareció muy interesante en ese sentido, de un campo de expertise. ¿Sí? Digamos que en ese sentido, eh, digamos, el tipo de análisis que hacen estos franceses intenta mostrar que en realidad la sociología de la expertise es mucho más amplio que las profesiones, ¿sí? Y que precisamente trabajan o se desarrollan, mejor dicho, en distintas áreas de vacancia, ¿sí? En el cual se construyen saberes especializados. Muy bien, bien. Les cuento cómo sigue esto, pero estoy en duda si avanzar porque, digamos, Vamos con los pocos. no, el problema es ese, Ana, Muy bien, Luis. que ya empezamos, cambiamos el chip y empezamos a meternos en los procesos de reforma. Entonces ahí eh, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar por aquí y Y retomar arrancamos el el jueves con jueves ya eso. con las reformas de los Dale. 60, por lo menos hay que tener un poco más de quórum. Eh, Buenísimo. de estos Sí, temas, sí, mejor. de los de conocimiento, vamos a volver al, a la... Bueno, la presentación es esta que se llama Presentación, Conocimiento Experto y Diseño de Políticas. Vamos a chequear a ver si es el mismo. Vamos a ver. Acá está. Es este. A ver. Es este mismo. Perfecto, es ese. ¿Ustedes lo tienen ahí en la plataforma? Sí, Sí, ese es el que vimos hoy. sí, entonces está chequeado. Perfecto. Vamos a ir en la plataforma a ver la unidad 2, este no, la unidad 3. Bien, acá tenemos los textos. Tenemos el texto de Acuña, que es el que vimos hoy. Estos dos. Ujú. Este es dice, programa de evaluación del sistema educativo. Es este. Lo que les digo es que lean la parte de el subsistema de gobierno. Acá está. Sistema de gobierno. Es del principio hasta la página 23. ¿Mm? Y para las cuestiones, digamos, que estuvimos viendo ahora sobre conocimiento experto, tienen el texto de Barroso y Carvalho, Barroso y Delvaux, y el bonus track, que es el texto mío que se llama Campo Académico y Políticas Educativas en la Historia Reciente, que lo que yo hago es más bien tratar de bajar a tierra en los últimos años cómo se fue moviendo el campo académico, en el caso de Argentina, en estas dinámicas de cambio, cómo se va pluralizando este campo de la expertise, etcétera, etcétera. Yo no trabajé mucho esto hoy, pero porque me interesaba más hacer este planteo más general, pero ahí tienen una bajada más concreta al caso de Argentina. ¿Mm?
Y acá tiene el texto de Fontaine y las CUM. Así que está el grueso de la bibliografía en la unidad 3. Pregunta, Sí, sí, sí. de Barroso, hay dos textos, ¿son los dos? No, hay uno, Barroso y Carvalho. Sí, el de Barroso y Carvalho analiza más bien el tema de evaluación. Y el otro de Barroso, la relación Ok, del conocimiento y el diseño de políticas. está, ¿Sí? sí. ¿Alguna otra pregunta, sí? ¿O algo que me haya quedado en el tintero? ¿A Twain lo habías mencionado en algún momento o no? ¿O sí? No, pero ese trabaja el paradigma de política. Y Ah, si querés léelo, pero eso lo vas a encontrar en las paginitas estas que te doy de Fontaine. Fontaine va a comentar ok. muchos de los textos, esto por ejemplo el de Tening. Les Ah, convendría empezar por el texto de Fontaine y después de que lean los otros, trabajar estos últimos que son más de temas de conocimiento y diseño de políticas. ¿Sí? mm. Espera que volvemos vamos a la unidad 3. Te diría que después de pasar por Fontaine y las CUM, ahí sí meterse en la problemática, digamos, del gobierno y en los de Acuña, y después se mete en el tema de conocimiento que tienen. Si querés, el más general es el del BO, que es el papel de conocimiento de la acción política, y estos dos son más específicos a las formas de regulación. Cualquiera de los dos podés leerlo. Yo igual voy a retomar esto un poquito más adelante cuando vea las nuevas formas de regulación. Pero, y los otros, bueno, nada, está en la bibliografía, pero digamos, para no atorarlos de lecturas, arranquen con esto de Fontaine, los de las CUM, y van de a poquito con los de conocimiento. O si quieren, deténganse en los más generales y después para el trabajo final profundizan en los otros. ¿Sí? Bueno, ¿Mm? Gracias. ¿Guadalupe? No te escucho, Guadalupe. ¿Deseas algo? No, estaba diciendo buenísimo. Ah, buenísimo, bueno. Sí, sí, Bueno, buenísimo, así, así podemos seguir esta los guía para después seguir. libero. Dale, Empiecen a disfrutar el fin de semana largo. Gracias, es muy gracias, viernes. igualmente. Igualmente. Buen fin Ahora de. Muchas gracias. en un ratito ya subimos el video. ¿Mm? Dale, Buenísimo. dale, gracias. Gracias. Nos gracias. vemos el jueves. A Chao, todos. chao. Chao, chao.